Celebración de un aniversario. Un día como otro cualquiera. Un día de lo más corriente. Vyacheslav Mikhailovich Molotov. Durante varias décadas, uno de los hombres más poderosos de la Unión Soviética. Jefe del gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, gris eminencia de una potencia mundial. Su vida se desarrolla en un siglo caracterizado por los extremismos. Un temerario de sangre caliente, un joven rebelde en contra del zarismo que se convirtió en un frío y calculador gestor del terror comunista. Desde un principio apoyó la Revolución de Octubre, llegando a convertirse en un ejecutor entre sus propias filas. Marido y padre cariñoso que redactó hermosas cartas a su familia, pero que al mismo tiempo fue autor de cientos de listas de condenados a muerte. Este hombre llegaría a traicionar a su propia esposa para aplacar la cólera de Stalin. Zhukovka, un conjunto de dachas cerca de Moscú, símbolo de una etapa pacífica y próspera en la que el tiempo se ha detenido. Aquí es donde Molotov pasó sus últimos años. Un hombre discreto y hermético del que la historia se había olvidado hacía mucho tiempo, pero cuyo nombre todos recordaremos siempre por una extraña razón. Cada vez que alguien arroja una bomba de gasolina en algún punto del planeta, un cóctel Molotov. Recorría este camino a diario. Hasta su vejez, Molotov es un hombre de costumbres. Su paseo al kiosco es uno de sus rituales cotidianos. Lee el Pravda todas las mañanas y el Izvestia todas las noches. Su última casa probablemente se pareciera al resto de casas de la zona. Quizá fuera más lujosa y la propiedad algo más grande, pero nada hace pensar en la relevancia que tuvo Molotov en su día. Ahora es tan solo un fantasma de la era stalinista. El día 1 de mayo de 1985 probablemente leyó una de las páginas de Pravda con especial rencor. Moscú, el primer desfile del nuevo secretario general Mikhail Gorbachev. Se escuchan muchos aplausos, pero muchas cosas han cambiado. Las nuevas doctrinas han sido bautizadas con nombres como perestroika y glasnost, que fomentan la transparencia y el análisis de la sociedad. El suelo de cemento sobre el que la antigua guardia se elevaba por encima de la realidad empieza a tambalearse. Molotov se rebela contra Gorbachev. Su propia vida le da grandes razones para hacerlo. Había estado más de 40 años detrás de Stalin, a su lado, trabajando continuamente codo con codo. Gorbachev vuelve a entrar en la casa de Molotov gracias al Izvestia como todas las noches. En la portada la misma fotografía que en el Pravda, la misma imagen y la misma desilusión que por la mañana. Este hombre que observa las fotografías de Gorbachev en el Pravda como si estuviera mirando las fotografías de un traidor del sistema comunista, diría en sus últimos años: es muy triste que haya habido tantas víctimas inocentes, pero yo duermo tranquilo. Una vida ambiciosa y flexible vivida a la sombra de lo demoníaco. Estos son los cerebros que fortalecen cualquier sistema. Son ágiles y laboriosos, colaboran con el poder del gobierno y se ponen a su servicio hasta el punto de hacerlo abnegadamente. Lo más absurdo de todo esto es que suelen durar más que el sistema al que han prestado su apoyo. Fue Gorbachev quien abrió los registros de la cantidad de sangre derramada en la historia soviética, pero un anciano recorre un pasillo entre dachas como si en realidad fuera al encuentro espiritual con Stalin, con Yeyugashvili, con el hombre de acero. Este hombre también tenía un nombre de guerra, Molotov, cuyo significado es martillo o tan duro como el acero. Se conocieron en San Petersburgo en 1912.
El Instituto Politécnico de la ciudad sigue siendo hoy una universidad de gran prestigio. Molotov, hijo de comerciante, empieza aquí sus estudios de economía en otoño de 1911. Por aquel entonces le siguen conociendo como Scriabin. Sus estudios le salvan de cumplir el servicio militar. Es un estudiante aplicado y discreto, pero fuera de las aulas un romántico que cree en el derrocamiento del gobierno. Lucha contra el zar y se compromete con el movimiento obrero. En lugar de estudiar, prefiere editar el Pravda, el periódico del pequeño grupo bolchevique en la sombra. El periódico fue fundado en San Petersburgo en abril de 1912. Lenin, el líder de los bolcheviques, envía artículos desde el exilio suizo. Scriabin suele sacarlo de sus casillas. A Lenin no le gusta cómo aquel hombre edita o rechaza de forma irreverente sus textos y manda que le reduzcan el salario. Scriabin se defiende. Tengo que tomar las decisiones yo solo. En la primavera de 1912, un líder del partido llega a San Petersburgo para transformar el Pravda en un poderoso periódico de la oposición. Scriabin conoce entonces al hombre que tanto le había fascinado. Le habían llamado el Lenin caucásico. El Pravda se convierte en el objeto de una reunión muy importante con Stalin. Tras aquella reunión, Scriabin se convierte en Molotov, es decir, en Molot, el martillo, un verdadero nombre proletario que impresiona a los trabajadores a los que intenta agitar. Sin embargo, se extiende el rumor de que la elección de ese seudónimo tiene una razón más sencilla. Scriabin es tartamudo y le cuesta pronunciar fácilmente las 3 primeras consonantes de su nombre. En abril de 1917, Lenin regresa del exilio. En febrero, un levantamiento obrero había puesto fin al dominio zarista. El poder había quedado entonces temporalmente en manos de un gobierno burgués. Stalin y Molotov habían estado sentados al lado de Lenin hasta altas horas de la noche. El miedo les había impedido moverse. Había soldados del antiguo ejército por todas partes. Lenin tenía miedo de ser detenido. Pero cuando se marcha de la estación de tren le sorprende ver cómo los soldados le reciben con gran entusiasmo. Una placa nos recuerda el momento de su llegada. En lo alto de un tanque felicita a los soldados por haber derrocado al zar y, sorprendiendo a Stalin y Molotov, hace un llamamiento para que el próximo paso sea el derrocamiento del gobierno burgués. Es un gobierno capitalista, incompetente y no hacía nada para terminar la guerra mundial. El descontento entre la gente es cada vez mayor y el deseo de derrocar el gobierno alcanza niveles insospechados. Los agitadores fomentan el malestar. Molotov también contribuye. En su cabeza, la consigna de Lenin: nuestro objetivo es la destrucción. Fusilad a los parásitos, ahorcadlos. Molotov hace suyas estas palabras y firma más de 1000 sentencias de muerte a lo largo de su vida. En 1917 los bolcheviques acceden al poder tras la Revolución de Octubre. Cuando el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, es asaltado, Molotov no se encuentra en él, a pesar de que poco antes aquel miope había estado haciendo prácticas de tiro con su pistola. La detención del gobierno burgués tiene lugar en el salón principal. Molotov lamentará el resto de sus días no haber estado allí. En ese momento se encontraba deteniendo a una banda de contrarrevolucionarios en la Catedral de Kazán. Hoy en día el reloj sigue marcando la hora del ataque en el palacio, las 2:10 de la tarde. A esa hora concluyó el asalto. Los cielos alumbran la revolución, pero lo que para los revolucionarios es un amanecer rojo, para sus opositores es el amanecer del horror. Y mientras tanto, la vida continúa. La primera noche de la nueva era, las prostitutas vuelven a pasar frío en la avenida Nevsky como si lo sucedido no fuera con ellas. Un antiguo colegio femenino para hijas de altos cargos, el Smolny, se convierte en el centro de operaciones de la revolución. Los primeros días tras el asalto al Palacio de Invierno, la cúpula alrededor de Lenin no abandona el edificio.
Cualquiera diría que no querían que la utopía con la que habían soñado quedara expuesta a la realidad. Molotov escribía en sus memorias: en este edificio tan seguro hemos intentado imaginar una vida nueva y maravillosa. Lenin, por su parte, se formula la siguiente pregunta: ¿cómo es posible llevar a cabo una revolución sin disparar a nadie? Así dará Lenin sus primeros pasos. La revolución constituyó tanto un golpe de Estado como un parto prematuro, por lo que la propagación de actos violentos organizados resultó inevitable. Stalin convierte esto en una virtud. El Smolny, un lugar donde se hacinaban los sueños y traumas de un mundo en convulsión. Las puertas cerradas parecían insinuar el férreo sistema que pronto entraría por ellas. Primer aniversario de la revolución. Ya en el primer año llevaba la semilla de su dialéctica. La privación es inseparable del entusiasmo. En sus últimos años, Molotov recuerda a su manera aquel día de noviembre de 1917. Brindó por los hombres más importantes para él, por los que habían quedado por el camino. El primer brindis se lo dedica a Stalin. Escucha su canción favorita, Suriko, una canción típica de Georgia que versa sobre la pérdida de un gran amor en el pasado. El segundo brindis es por Lenin. Una vez más, silencio sepulcral. Es la forma de honrar los momentos más importantes. Y entonces sí, un brindis por su mujer Polina. Lleva toda la vida enamorado de esta mujer. Se deshacía en elogios hacia su rostro angelical y sin embargo a ella le dedica el tercer brindis. Polina era su esposa, pero Stalin era su destino. En diciembre de 1930, Molotov se convierte en jefe del gobierno. Poco antes había alabado a los redactores del Pravda con ocasión de la celebración del 50 cumpleaños de Stalin por haber sido guiados por un genio. El genio le agradece el gesto. Molotov ocupaba la posición más importante después de Stalin, el líder del partido. Así es como llega uno a convertirse en mano derecha. A partir de entonces, la mano derecha se convierte en la sombra del comandante en jefe. El hombre que está detrás de Stalin, Molotov, suele mencionar un sueño recurrente. Estaba perdido, miraba a mi alrededor y era incapaz de encontrar la salida. Y entonces apareció él. Él, Stalin, siempre está ahí. También para la mujer de Molotov, Polina, cuyo nombre de pila era Semsushina, es decir, Perla. Polina procedía de una familia judía pobre. Molotov la había conocido en 1921 en una conferencia de mujeres. Polina se convirtió en la comisaria popular para asuntos de pesca. Anteriormente había dirigido una fábrica de perfumes. Mi marido trabaja con almas, yo trabajo con caras. Había presentado su primer perfume a Stalin. El comentario de este, huele bien, la hace feliz y ella decide ponerle el nombre de Moscú Rojo. En la década de los 30, en el punto álgido de su poder, Stalin habló sobre el programa de nuestro partido para llegar hasta el cielo. Un cielo en el que destaca una gran estrella roja. El objetivo era que todo el mundo alzara la vista a ella, algo que harían millones de personas. Es roja como el amanecer. Pero su color es mucho más real de lo que millones de personas estuvieron dispuestas a admitir durante mucho tiempo. Es rojo, como el color de la sangre. La Lubianka, en Moscú, el cuartel general de la policía secreta. En la década de los 30, la oficina de Molotov queda inundada por órdenes de ejecución. El enfermizo afán de la búsqueda de clase y de la persecución de los enemigos de la gente envenena el país. El partido inicia una enloquecida inquisición. Los cientos de listas de ejecución empiezan con el siguiente encabezamiento: solicitud de permiso para condenar a estas personas al primer grado, es decir, a muerte por fusilamiento. Y tras un breve texto, estas listas terminan con la firma aprobado, Stalin, Molotov. Se aprueban también sentencias de muerte para las mujeres de amigos.
Celebración del 1 de mayo de 1937. También es el año de una irrefrenable fiebre del ladrillo. Stalin está en el momento álgido de sus poderes. Es el poder del partido que ha industrializado y colectivizado el país con un puño de acero. Es el poder militar del partido. Es el poder del funcionariado y es el poder de los escuadrones de ejecución. 1937 es el peor año de la ola de terror. El campo de ejecuciones de Butovo, cerca de Moscú. Uno de los peores gólgotas de las purgas comunistas. Molotov diría cerca de 1937. Quizá rodaron demasiadas cabezas. La indecisión en el partido y entre la población disminuyó. Todo estaba en las manos de Stalin y en las mías. Los que murieron aquí lo hicieron con la horrible sensación de que no solo su destino no sería castigado, sino que nunca nadie sabría de él. Quedaría silenciado para siempre. Aquí se erige en vano una cruz para aplacar los ánimos por unos crímenes inenarrables. Molotov le dice a Stalin: la gente no lo puede entender todo, pero nuestra gente entiende lo más importante. A ti, Joseph Vissarionovich, te entienden a ti, viven por ti. ¿Y los muertos? Tan solo en el año 1937, 4 millones de personas tienen que entender que deben ser ejecutadas. Sin embargo, las numerosas fotografías de la época desvelan una verdad oculta. Estas personas que permanecen de pie pasando frío en la Plaza Roja parecen llenas de aprensión. Es como si no las motivara únicamente la curiosidad, como si una amenaza invisible pendiera sobre ellas, como si fuera el miedo lo que las impulsa a aplaudir y a hacer el gesto del saludo con la mano. Las manifestaciones nocturnas incitan a la gente a celebrar el terror. Una pancarta proclama un eslogan que puede convertirse en su condena. El veredicto de los tribunales es el veredicto de la gente. Los banderines recuerdan a barcos perdidos en alta mar, como si su destino hubiera quedado sellado en el momento en que eligieron seguir a una falsa estrella. Molotov nunca superó que los logros de la Unión Soviética dejaran de contar y que solo se contaran las víctimas. Pero sí, efectivamente, las víctimas cuentan cuando se hace un compendio del valor ético de un sistema. En mayo de 1939, el primer ministro Molotov también se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores. Su predecesor, Litvinov, es judío. Stalin le dice a Molotov: haz una limpieza de la sinagoga. Lo hace y se libra de todos sus compañeros judíos. Litvinov lo llamó descerebrado. No sabía nada acerca de asuntos exteriores. En el Politburó se extiende la idea de que tenía un trasero burocráticamente resistente, lo que empujó a Lenin a ponerle el apodo de trasero de piedra. El águila alemana y la estrella soviética, símbolos de dos mundos conformados por una antigua enemistad. En agosto de 1939, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, Ribbentrop, anteriormente el representante alemán de la marca de whisky Johnny Walker, viaja a Moscú. Ribbentrop sabe perfectamente con quién se va a reunir. Los blancos empleados para el entrenamiento de tiro de precisión están marcados con esvásticas y los niños juegan a cazar fascistas. Stalin teme una invasión alemana y arma a su país. Sin embargo, Alemania invade Polonia pocos días después. Hitler necesita convencer a Moscú de que Rusia no está amenazada. Un pacto de no agresión podría mantener a Moscú a raya y serviría para organizar la paz, es decir, para dividirse Polonia.
Aplausos por algo incomprensible. Molotov explicó el 31 de agosto de 1939, tras la firma del Pacto de No Agresión, cómo es posible que un adversario vengativo se convierta en un aliado. El Tratado de No Agresión marca un cambio en el desarrollo de Europa. Un cambio para mejor en las relaciones entre las potencias más importantes de Europa. Este tratado nos ofrece no solo la posibilidad de descartar el peligro de guerra contra Alemania, sino que restringe el campo del conflicto militar en Europa y de esta forma apoya la paz general. Moscú, estación de ferrocarril Bielorrusia. La hoz y el martillo adornan el punto de partida, y el águila, la final del trayecto. En noviembre de 1940, Molotov viaja a Berlín acompañado por un séquito de 65 personas, entre ellos un médico y una camarera. Se despide de su esposa y de su hija. Viaja a la tierra de su nuevo mejor amigo, que lleva un año arrasando Europa y provocando muertes indiscriminadas. Después de que Hitler, que había derrotado a Francia con su Blitzkrieg o guerra relámpago, entrara en París de forma provocativa, es recibido con honores en su país por una muchedumbre que se agolpa de forma automática en las calles. Molotov, que en un telegrama calificaba la campaña de ingeniosa, también quedó enmudecido ante el letal entusiasmo. Una recepción digna de la llegada del propio Stalin. Llegada de Molotov a la estación de ferrocarriles de Anhalter, Berlín. El día 1 de septiembre de 1939, Alemania había iniciado la invasión de Polonia. 3 semanas más tarde, la Unión Soviética invadía Polonia Oriental. Un firme apretón de manos con Himmler, el líder de las SS de Hitler. Moscú se había convertido en cómplice de Hitler gracias a un protocolo secreto mantenido tan oculto por Molotov que incluso transcurridos 30 años, este continúa negando su existencia. Durante su estancia de 48 horas en Alemania, Molotov se hospedó en el Palacio Bellevue. Esconde una pistola debajo de la almohada por lo que pudiera pasar. La encuentra la mujer de la limpieza. Tras mantener una conversación con Ribbentrop y Göring, se desplaza a la nueva Cancillería del Reich. Molotov se propone poner a prueba a Hitler para averiguar cuáles son las posibilidades de Moscú de seguir dividiéndose Europa. Esta estatua, que extiende una espada con orgullo, recibe el nombre de Wehrmacht. Puede que Molotov hubiera fingido no ver aquel gesto amenazador. Le envía un telegrama a Stalin. Voy a cenar con Hitler. Más tarde escribiría: me he llenado. No he practicado ninguna forma de abstinencia. Acerca de la conversación mantenida, Molotov informa a Stalin de que Hitler es vanidoso e inteligente, pero también intolerante. Regresa de Berlín con las manos vacías. ¿Sigue ciñéndose al 100% al Tratado de 1939? Le pregunta a Hitler. Sin embargo, no obtiene respuesta. Seremos fieles socios, aseguró Stalin. Molotov calificó al gobierno nazi de un sistema ideológico susceptible de ser aceptado o rechazado como cualquier otro sistema, pero los criminales son los que desean destruir una ideología a través de la guerra. 1 de mayo de 1941, día anual de la conmemoración de la Gran Batalla. Stalin y Molotov aparecen en la tribuna del tradicional desfile militar. Han invitado a numerosos amigos a las celebraciones. Varios oficiales alemanes de alto rango se encaminan a la tribuna de honor. El mariscal Timoshenko saluda a los oficiales de un ejército que pocas semanas más tarde recibiría las órdenes de atacar Moscú. Una verdadera paradoja. Es lo ajeno frente a lo desconocido. La historia es caprichosa y de la noche a la mañana decide imponer un terrible destino. No hay marcha atrás.
Tan solo 6 semanas más tarde, el 22 de junio de 1941, Molotov se sienta, perplejo, ante un micrófono. Debe informar a millones de personas de que Hitler ha invadido por sorpresa la Unión Soviética. Puede que ahora ya no le parezca tan ingenioso el avance destructivo de los alemanes en Polonia y en otros países de Europa. Muy pronto, la patria soviética quedará tan arrasada y asolada como otros países. Ciudadanos de la Unión Soviética, el gobierno os insta a que cerréis filas alrededor de nuestro glorioso partido bolchevique, alrededor de nuestro gobierno, de nuestro gran líder, el camarada Stalin. Nuestra causa es justa. El enemigo será aniquilado. Saldremos victoriosos. Moscú despierta aquella mañana en un mundo totalmente distinto. Serán los momentos más agrios y sangrientos de la historia de Rusia. En 1939, Molotov había tenido que explicar al pueblo ruso por qué los alemanes de repente se habían convertido en amigos. Ahora su discurso debe dejar claro que su amigo nunca ha dejado de ser el gran enemigo de siempre. Esta guerra se cobrará la vida de millones de personas. El momento más siniestro es su momento más importante. Molotov es el diplomático de Stalin durante la guerra. En mayo de 1942 aterriza en Escocia bajo el nombre de Sr. Brown y es conducido a una cita secreta en Londres. Stalin presiona a Gran Bretaña para que abra un segundo frente a Hitler. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Eden, califica a Molotov de un hombre duro muy hábil en el uso de su timidez. Churchill recibe a Molotov en Londres y, a pesar de su oposición al sistema comunista, califica al político soviético de hombre cruel y de sangre fría, con una destreza muy moderna en las negociaciones y un hombre con el que he mantenido una agradable conversación. Al mismo tiempo lo tilda de un concepto moderno de robot. Molotov califica a Churchill de imperialista vigoroso. Hace noche en la propiedad de Churchill y, una vez más, una de las doncellas encuentra una pistola bajo la almohada. Molotov vuela entonces de Londres a Washington y desde el aeropuerto se desplaza a la Casa Blanca. En los Estados Unidos también transmite las peticiones de Stalin. Negocia con el presidente Roosevelt, que lo ve como un hombre honorable y un amigo. Mientras la guerra sigue retumbando, el primer ministro Churchill aterriza en Moscú. Llega a la tierra del comunismo, la tierra que un día quiso asfixiar en su cuna. Churchill diría acerca de Molotov: me facilita el esperar un poco antes de estrangularlos. Su sistema no me parece el más idóneo, pero no descarto una buena conversación con usted. En su conversación con Stalin, Churchill alaba la heroica lucha del pueblo ruso. Sin embargo, por el momento rechaza abrir un segundo frente. Para limar asperezas, ensalza los lujos del Kremlin. Mientras tanto, continúa la batalla estival alrededor de Stalingrado. Fue idea de Molotov cambiar el nombre de la ciudad de Tsaritsyn el día del 50 cumpleaños de Stalin. Ahora la ciudad se convierte en un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1943, Molotov celebra el triunfo de su gran política exterior. En Moscú se celebra la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores. A ella llegará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Cordell Hull. Y poco después, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden.
Eden había dicho que Molotov era muy hábil en el uso de su timidez. Cuando le ofrecieron presidir la conferencia, este declinó modestamente la oferta, pero esto constituye todo un halago. Una vez más, los Estados Unidos y Gran Bretaña proponen a Alemania la rendición incondicional al término de la guerra. Las victorias soviéticas en Stalingrado y Kursk marcan el inicio del final. Stalin nunca le había dado a su primer ministro tanta libertad de acción como en esta conferencia. Sin embargo, Molotov debe informar a Stalin varias veces al día acerca de qué está haciendo con esta libertad de acción. La confianza es tal que la desconfianza tiene que ser incluso mayor. Kiev es liberada el 6 de noviembre de 1943, inmediatamente antes del aniversario de la Revolución de Octubre. En esta ocasión, Molotov celebra en Moscú la fiesta de la victoria más ostentosa de toda la guerra. Todo el cuerpo diplomático se emborracha abiertamente. La guerra y sus mundos, totalmente contradictorios. Toda victoria militar contribuye a reforzar la imagen de Stalin como libertador. Las imágenes también retratan a Molotov como un hombre grandioso y decisivo. Desfile de la victoria en la Plaza Roja, 24 de junio de 1945. Stalin y Molotov. El todopoderoso tándem parece cansado, o es quizá una premonición. Por un momento se deja sentir la verdad que siempre ha demostrado cumplirse en cualquier imperio. El triunfo del ayer será la derrota y la ruina del mañana. El escritor Ilya Ehrenburg diría acerca del desfile de Moscú: cada estandarte clavado en el suelo contribuía a propagar un nuevo mal, que Stalin había ganado esta guerra él solo. La imagen tallada no deja lugar a dudas. La supervivencia es ciega y mira desde lo alto. Al final, las imágenes caen al suelo, como si ellas solas se hubieran puesto en pie, como si nadie se hubiera arrodillado nunca ante ellas. Serán los últimos martillazos que se escuchen. La historia sonríe, al menos por una vez. Durante la conferencia de Potsdam en 1945, Molotov aprovecha para realizar un viaje a Berlín. Se deja llevar por los recuerdos, mira a su alrededor. Nadie volverá a ser recibido bajo el águila. Aquí solo sobrevive el polvo. Y la estatua con la espada en la mano, que había sido ostentosamente ofrecida al ministro soviético de Asuntos Exteriores, ha quedado hecha añicos. Lo cierto es que no reparé en el entorno natural, que seguramente es hermoso llegado el momento de florecer. Escribió Molotov a su esposa Polina. Debes entender que nos hemos concentrado en lo más importante. En julio de 1945 el estatus de posguerra de Alemania quedó decidido en el Palacio Cecilienhof cerca de Potsdam. La Guerra Fría acechaba tras el carácter amistoso de un antiguo aliado. La Guerra Fría está latente, Roosevelt está muerto y Churchill ya no está. Ahora Stalin negocia con Clement Attlee y Harry Truman. El generalísimo altera las nuevas realidades. Molotov sonríe. El éxito hace que incluso un trasero de piedra adquiera encanto. La conferencia de Potsdam corona una serie de anteriores conferencias. Noviembre de 1943.
En la conferencia de Teherán se trató de establecer un frente común contra Alemania. Stalin llamó a Molotov durante una pausa en las negociaciones y le pidió: «Háblanos de tu pacto con Hitler». Se gestaba un ajuste de cuentas, pero se estaba desarrollando de una manera casi desenfadada. Febrero de 1945. En la conferencia de Yalta, Stalin les deja claro a Churchill y a Roosevelt que ha llegado el momento de que Moscú reafirme sus exigencias territoriales. Molotov empieza a no perder de vista el reloj. Palacio Cecilienhof, el legado de Stalin. En el jardín, las flores conforman una estrella roja. «1946. Un avión sobrevuela París. Molotov observa la ciudad por cuya conquista había felicitado con entusiasmo y servilismo a Hitler. Pero aquello ya es historia. La política no tiene memoria. Es un desconcierto de almas flexibles y puntos de vista. Molotov participa en la Conferencia de Paz de París. Es el momento de negociar tratados con antiguos estados satélites de Alemania como Rumanía y Bulgaria. Se convierte en el principal opositor diplomático a Occidente y disfruta con ello. Le escribiría a Polina: «Estoy en el centro de todo». Aparentemente, y según palabras del ministro británico de Asuntos Exteriores, sigue siendo reservado, silencioso e inescrutable. Incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos, Burns, también lo percibió así. El diplomático moscovita es tremendamente organizado. Durante una de las pausas le dice a sus compañeros: «Voy a reposar 13 minutos». El 14 de julio, Día Nacional de Francia, Molotov es invitado al tradicional desfile de la Victoria. Abandona el desfile antes de que termine. Es el representante de la fuerza militar más importante contra Hitler y cree que no ha sido valorado como se merece. Stalin confirmará que se ha comportado muy correctamente. Es importante mantener el prestigio de la Unión Soviética en asuntos grandes y pequeños. En una carta a Polina, Molotov escribe: «Me ha pasado algo de lo que he informado con rapidez y por suerte parece que he actuado correctamente». Molotov no estaba seguro de qué hacer. Esta inseguridad es uno de los cimientos espirituales de un funcionario comunista, porque lo que es cierto ahora puede ser falso dentro de un instante. Así que, a pesar de ser el segundo de a bordo, no deja de ser un esclavo. Las distintas conferencias celebradas por todo el mundo eran su escenario. Si conseguía que se hablara con miedo y respeto acerca de Rusia, entonces había logrado su objetivo y eso le llenaba de orgullo. Molotov viaja en barco a Nueva York en octubre de 1946 con la reina Isabel. Junto con otros 150 delegados, se dirigen a la Asamblea General de las Naciones Unidas, fundada un año antes en San Francisco. Una etapa victoriosa en Nueva York. ¡Que vienen los rusos! Es un grito tradicional de los estadounidenses, pero llega un solo ruso y es recibido con aplausos en las calles. El Waldorf Astoria. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Burns, coloca a las Naciones Unidas en contra de la Guerra Fría. No he propuesto un brindis por un gobierno, ni por un individuo. He propuesto un brindis por la paz y por la comprensión de todas las personas de nuestro mundo, de nuestro único mundo. Únanse al brindis. Paz para el mundo.
¿Un mundo? No es una oferta que pueda aceptar un defensor de la guerra de clases, al menos cuando en el menú no consta la existencia de un mundo socialista. Quizá estos cánticos pronto se acallen, pero ellos no lo saben. Estos son bailes en nombre de la desgracia, aunque esta gente lo desconoce. Molotov tampoco ve la desgracia que lo envolverá. Stalin está preparando una nueva oleada de purgas. ...1947... celebración del 30 aniversario de la Revolución de Octubre. Molotov supervisa el desfile. Se percibe lo orgulloso que está de representar a Stalin en esta ocasión. Los altavoces gritan: Vyacheslav Mikhailovich Molotov. ¡Hurra! Tras el final de la guerra, Stalin le dice a Molotov: mis días están contados, pero tú estarás ahí por nuestro país. ¿Puede alguien sentirse mejor que cuando el segundo de a bordo ve que está a punto de convertirse en comandante en jefe? Revisar nuestra vida solo tiene sentido si tenemos el valor de mirar de frente y sin miedo las cenizas de los años pasados. Molotov traicionará a Polina, sacrificará su gran amor por el gran amor que siente por Stalin, pero reconocerá en el último momento haber cometido aquella traición en aras de una buena causa. La Lubyanka, el cuartel general de la policía secreta. En enero de 1949 las puertas se cierran detrás de Polina Molotov. El monasterio Sujanovka. Los comunistas lo convierten en algo que le resulta más útil: una cárcel. Aquí es donde espera su condena la esposa del ministro de Asuntos Exteriores, un exilio de 5 años a Kazajistán. Stalin había acusado arbitrariamente a Polina, judía, de espiar para Israel. Stalin consideraba a Israel un nuevo estado satélite de los Estados Unidos, un enemigo. Un monasterio como mazmorra. En lugar del repicar de las campanas, el silencio es implacable. Molotov se queda paralizado cuando su esposa es humillada en el Politburó, pero la perversión de la disciplina aumenta cuando Stalin solicita una votación. Para él nada es sagrado. Ahora cada miembro debe mostrar su lealtad en público. Molotov se abstiene. Esto no es valor, es cobardía. Al día siguiente le escribe a Stalin: de acuerdo, era un fallo político. Posteriormente afirmaría: me temblaron las rodillas. No hará nada por su mujer. Pero incluso su silencio llega demasiado tarde. En 1949 es destituido de su puesto de ministro de Asuntos Exteriores. ...1952... el Congreso número 19 del partido. Cualquiera diría que los delegados se encaminan a un juicio. Molotov sigue siendo miembro del Politburó, pero es recibido con hostilidad. Stalin lo había acusado absurdamente de ser agente secreto, de haber comprado el tren que él había utilizado en sus viajes en Estados Unidos. El dinero empleado para ello solo podía haber provenido de los imperialistas. Diría Stalin tras el Congreso del partido: no quiero volver a ver a Molotov. Prácticamente una condena a muerte. A pesar de todo, Molotov debe pronunciar el discurso de apertura del Congreso, y lo hace, un elogio al hombre que lo había relegado y amenazado. El estandarte de nuestro partido, honor en gloriosas batallas y triunfos, es alzado en el aire y llama a nuestro pueblo a promover la victoria del comunismo. Larga vida y prosperidad a nuestro querido y grande Stalin. Pero Stalin muere el 5 de marzo de 1953. Molotov admitiría más tarde: era evidente que Stalin quería terminar conmigo.
El día que Stalin es enterrado en su mausoleo coincide con el cumpleaños de Molotov. Molotov tiene un único deseo: devuélvanme a Polina. Polina es puesta en libertad. Cuando ella se entera de la muerte de Stalin, se desmaya. Polina, ferviente stalinista, muere en 1970. En su testamento aparece una nota: estos años de separación son una eternidad. Lo único que me mantiene con vida es pensar en ti. Unas palabras para Molotov, para Stalin quizá. Este triángulo esconde secretos. Quizá a Polina le costaba menos aceptar su supuesta culpa que la verdadera culpa de amar a ambos hombres. Admitir la verdadera habría tirado por tierra un ideal. Puede que Polina lo supiera todo y lo odiara todo, y que a pesar de eso sufriera por el sistema. Las reacciones de los que sufrieron este sistema en Berlín y en Budapest fueron muy diferentes. No más martillazos. Los tanques del sistema son más fuertes. Tras la muerte de Stalin, Molotov se convierte de nuevo en ministro de Asuntos Exteriores 3 años más. Habla con Adenauer acerca de los últimos prisioneros alemanes de guerra. En mayo de 1955 un conflicto decisivo sale a colación. Molotov se opone a los planes para reconciliarse con Yugoslavia. Se niega a viajar para ver a Tito. Khrushchev diría: pero si en 1939 accedió usted a hablar con Ribbentrop. En 1956, el 20 Congreso del Partido Comunista ajusta cuentas con Stalin. Molotov, el hombre a la sombra de Stalin, debe sentirse como si también él estuviera en el banquillo. Bajo la presión de la atmósfera general, no puede negar haber sido cómplice del terror. No puedo negar mi responsabilidad política, pero no he sido más responsable que cualquier otro miembro del Politburo. Es decir, como si él fuera uno de tantos y no el número 2. Molotov tiene que abandonar su apartamento del Kremlin y pierde también su dacha. Se muda entonces a esta casa en la calle Granjevsky. Es destinado como embajador a Mongolia porque los otros países se niegan a aceptarlo como embajador. Trabaja para el Organismo Internacional de la Energía Atómica en Viena. Desde su acomodada vida en esta ciudad, escribe a Moscú solicitando la rehabilitación de la figura de Stalin. Es su última carta en su carrera política. Es expulsado del partido. Sin embargo, no devuelve su carnet, lo esconde en una caja fuerte y sigue pagando 1 rublo al mes por la suscripción. En su casa no hay ninguna placa conmemorativa con su nombre. En 1985, Molotov tiene que leer en el Pravda: la cultura soviética es más que los organismos de Stalin y los cócteles de Molotov. Para él, no es más que jerga de la glasnost. El apodo tiene su origen en la guerra entre rusos y finlandeses de 1939 y 1940 y con el tiempo empezó a incomodarle. Posteriormente explicó que los aviones soviéticos no arrojaban bombas sobre el pueblo, sino alimentos. Los finlandeses llamaban a las bombas las cestas de pan de Molotov e inventaron una bebida para acompañarla, la bomba de gasolina denominada cóctel Molotov. El Pravda no deja de ser una china en su zapato. Gorbachov de nuevo. Las informaciones del 40 aniversario de la victoria sobre la Alemania de Hitler y ni una invitación. El desfile del 9 de mayo de 1985 se desarrolla sin su presencia. 40 años antes, Molotov había estado aquí, al lado de Stalin. Los que aquí desfilaban habían escuchado la voz de Molotov por radio el 22 de junio de 1941 y habían ido a la guerra resonándoles en los oídos aquella llamada patriótica a las armas. Molotov muere en noviembre de 1986. Es el mes de la revolución. Tenía 96 años. Sucede entonces lo inesperado. Se celebra un funeral de Estado, uno pequeño.
Una estrella dorada de héroe de la Unión Soviética descansa sobre un cojín. La número 79. El periódico Izvestia recoge un elogio hacia su figura, pero el Pravda no menciona a su fundador. El cementerio Novodeviche en Moscú. Un lugar místico. Aquí, la muerte había unido a amigos y a enemigos, a poderosos y a indefensos, a asesinos y a víctimas, a poetas y a sus profanadores. Vyacheslav Mikhailovich Molotov es enterrado al lado de su esposa Polina. Tenía casi la misma edad que el siglo que había visto convertirse irreversiblemente en una nueva era. Si hubiera podido experimentar el mundo que le sucedió y hubiera buscado las huellas de aquello que determinó sus sueños y logros, las encontraría distribuidas en parques de estatuas hechas añicos. Los no muertos. Estos no muertos nunca dejarán de atormentar nuestros recuerdos. Molotov, el hombre detrás de Stalin. Volvemos en 3 minutos. Bayern Múnich, Chelsea. El campeón de Champions frente al campeón de la Europa League. Guardiola frente a Mourinho. Primer título europeo de la temporada. Desde Praga, Bayern Múnich, Chelsea. Supercopa de Europa. Hoy a las 8:30 en la 1. Bayern Múnich, Chelsea. Partido ofrecido por Ford y Mastercard, patrocinadores de la UEFA Super Cup. ¿Preparados? Vamos. Grandes actrices, inteligentes y hermosas. Ella lo tenía todo. Tenía belleza, sex appeal y talento. Dos personalidades fuertes que dejan huella. Tengo una voluntad que a veces me sorprende a mí misma. Soy como un caballo desbocado. Formábamos una pareja perfecta, muy compenetrada. Dos mujeres de película. Godard me dio un papel en Je vous salue, Marie. Le gustó la mirada que vio en la foto. Divas del cine, la noche temática. Mañana a las 11 en la 2. El verano está lleno de vida y de vidas. No pongas la tuya en peligro. Recuerda que las normas también son para los peatones. Porque viajar es vivir. Lunes, pasta con setas. Fácil. Martes, lomos de merluza con verduras. Rápida. Viernes, cóctel de frutas y vainilla. Sana. Este mes, con Saber Vivir, mi libro Cocina para cada día. Mis recetas más fáciles, rápidas y sanas, con mi toque personal. Este mes, con la revista Saber Vivir. Ya en tu kiosco y cada día en la mañana de la 1. Una juventud con sueños de grandeza. Deseo servir al Führer, al pueblo y a la patria en un puesto de responsabilidad. Una ideología que los despertó a la cruda realidad. Los hombres hacen la historia, pero nosotros hacemos a los hombres. ¡Responded! ¡A la orden, señor! ¡A la orden, señor! Nápola. El miércoles a las 10, el cine de la 2. El seguro de coche de Línea Directa patrocina el cine de la 2. Un crimen sin resolver. Juan ha degollado a su mujer. ¡Soy inocente! Una venganza. Enviaste a Mariana a una muerte segura. Pagarás por ello. Una misión. Levantaré cada roca, cada trozo de arena. Calla en ese bosque hasta que dé con él. Vuelve el héroe. Águila Roja, nuevos capítulos. Muy pronto en la 1. ¿Qué haces aquí? Que no me podía ir sin saber el final. ¡Nuevo! ¿Sabes qué es el autismo, así? Sí, que soy un poco diferente. Definimos como autismo la forma de expresión del comportamiento de una persona. Necesitan cuidados y centros especiales. Este es el hogar donde vive mi hija Virginia.
patrocinio. Ellos están constantemente reclamándonos actividad. Pero sobre todo, mucho, mucho cariño. Pues en su mundo es una persona feliz. En Documentos TV, El laberinto autista. El domingo a las 11 en la 2. Viva la 2. Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos amigos espectadores en Televisión Española, su programa Saber y Ganar. Ha estado 45, sí, 45 programas, que es muy importante. Se reincorporó este verano Miguel Ángel Gómez de Valencia. Hoy es su cumpleaños, así es que desde aquí queremos felicitarlo. ¡Felicidades, Miguel Ángel! Tus amigos los concursantes también te felicitan, lo has hecho muy bien y aquí te esperamos siempre, las puertas abiertas. Bueno, pues vamos a recibir ya a los 3 concursantes que tenemos hoy en esta última edición veraniega. Jorge, Arnau y Ainara. ¡Bienvenidos! Mucha suerte a los 3. Mi tocayo Jorge García. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. Muy bien. Jorge Gracias. García Torrego. Eso es. Bueno, que viene de la Sierra de Madrid, concretamente de Torrelaguna y Miraflores. Eso es. Bueno, ¿que están cerquita, Torrelaguna? Sí, están como a media hora, pero como mi padre es de un pueblo y mi madre de otro, no quería problemas y sí, digo los dos y ya está. Todos contentos, todos saludados, Torrelaguna y Miraflores. Es licenciado en periodismo, es escritor, está trabajando en la universidad, ahí en ese departamento, en esa oficina de relaciones internacionales. Bueno, Jorge, mucha suerte. Muchas gracias. Ya sabes que es la última edición de verano de verano. Sí, ya se acaba. Se acaba el verano, claro, Sí, estamos ¿qué a vamos a finales hacer? de agosto y ya hemos hecho las maletas para volver a trabajar. ¿Están preparados ya todos? Porque el lunes vuelve el comodín, sí, vuelven los comodines. Me ha dicho Ainara que tiene unas ganas de verlos y disfrutarlos, ¿verdad? Ojalá. Bueno, sigo el orden. Presento a Arnau. Arnau Gomis, 5º programa. Bienvenido. Gracias. Mucha suerte. 1360 ya. Ahí está, experto en relaciones internacionales, como Jorge, Así que trabaja ahí en la universidad, en las relaciones internacionales. Mucha suerte, Gracias. Arnau, de Sabadell. Y Ainara, que hoy cumple 24 programas, de Pamplona, bióloga, acabando el doctorado. Y ahí está, en esa posición hay que mantenerse, Ainara. Me voy a agarrar y no me voy a soltar. A ver si funciona así. Mucha suerte, 11.340. Nos descubrió que buscábamos a través de las pistas el río, el Po, Sí. en Italia, el mayor río de Italia. Eso es. Y ya sabe que declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, el delta del Po. Pues no tengan Po, no tengan miedo. Suerte, marcadores a 0 y Juanjo Cardenal, se acaba el verano. Podíamos cantar aquello del dúo dinámico, Juanjo. Se acabó No, el era- verano. No quiere que cante. Era el final del verano. Ah, no, pero se acabó, que es lo mismo, ¿no? Ya Si es el llegó. final es que se acabó, ¿no? Sí, pero él le decía, ya llegó y tú partirás, aquellos noviazgos, aquellas historias. No se ponga melancólico, señor Hurtado. Estoy contentísimo, muy contento, porque fíjese, gracias a todos nuestros espectadores, gracias a los concursantes y gracias, sin excepción, al equipo de Saber y Ganar, hemos llegado al programa 3800. A todos, Hoy. muchas gracias. Hoy. Bien, bravo, 3.800. Felicidades a todos, felicidades a todos. Sí, señor, muy bien, 3.800 ediciones de Saber y Ganar. Y las podemos firmar todas, Juanjo. Y se dice pronto, ¿eh? Bueno, 3.800. Se dice pronto. Y empezamos con estos 5 temas. Ahí están, Mujeres tenistas, la tabla periódica novelas del siglo XXI, Alpes y letras gallegas. Pues ahí están los 5 temas. Jorge, ¿qué prefiere? ¿Qué elige? Pues vamos a las novelas del siglo XXI. Hombre, seguro que le irá bien. Novelas del siglo XXI. Ese escritor le encanta escribir, le encanta leer y le encanta este programa. Suerte, Jorge. Muchas gracias. A responder. Adelante, tiempo.
¿Cuál es el tema de El sueño del Celta, última novela publicada por Mario Vargas Llosa? ¿La explotación colonial o los primeros habitantes de Iberia? La explotación colonial. Correcto. Veneno y sombra y adiós forma parte de una trilogía de Javier Marías titulada Tu rostro mañana o Mañana en la batalla piensa en mí. Tu rostro mañana. Correcto. Soldados de Salamina de Javier Cercas trata sobre un episodio de las guerras médicas o la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española. Correcto. ¿Qué novela del valenciano Rafael Chirves trata sobre la corrupción en España? ¿Crematorio o cementerio? Crematorio. Correcto. ¿Quién es el autor de El mal de Montano, obra por la cual recibió en Francia el premio Médicis? ¿Arturo Pérez Reverte o Enrique Vilamatas? Vilamatas. Correcto. Canciones de amor de Lolitas Club es el título o es un título del escritor barcelonés Juan Marsé o Eduardo Mendoza. Juan Marsé. Correcto. ¿Quién escribió Ananmanot, una novela perteneciente al género fantástico? ¿Carmen Martín Gaite o Ana María Matute? Carmen Martín Gaite. No es correcto. Nocilla Dream, para algunos una de las 10 mejores novelas de 2006, es una obra de Agustín Fernández Mayo o de Javier Calvo. De Agustín Fernández Mayo. Pues muy bien, solo tiene que anotarse que Ananmanot es una novela perteneciente al género fantástico de Ana María Matute.